Buen día, bienvenidos al cuarto año de secundaria. Que Dios bendiga sus vidas en la materia de valores cristianos. Para mí siempre es un gusto poder acercarme a través de este medio a ustedes y compartir este tiempo. Un tiempo de enseñanza y más allá de enseñanza, un tiempo de principios bíblicos que sirven para la vida. Recuerden el texto de la semana que estamos desarrollando se encuentra en 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2 14, y el versículo menciona de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Esa es la promesa del Señor. El Señor nos ha prometido llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Sé que hay momentos difíciles, momentos duros, pero en medio de esos momentos duros también sé que Dios ha prometido llevarnos de victoria en victoria, ¿sí? Así que deseo animar con esto a cada uno de ustedes y empecemos la clase de hoy día, ¿sí? La clase de hoy día tiene como título Alpinistas 24/7. Es el tema acerca de no llevar cargas pesadas. Cuando ustedes hacen un recorrido, cuando ustedes empiezan a escalar, los alpinistas mayormente van con su maleta muy liviana, casi no tienen algo muy pesado, porque saben muy bien que si llevan una carga pesada, no van a poder escalar. Los escaladores no pueden avanzar si llevan una maleta pesada. Lo mismo sucede con la vida cristiana. No podemos llevar una maleta más allá de lo que podemos llevar. Si nuestra maleta está mucho peso, nos vamos a cansar y no vamos a poder avanzar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender a perdonar, no arrastrar cargas innecesarias. Es la idea, no arrastrar cargas innecesarias. Avanzar, sobreponernos de cualquier situación y no poner cargas innecesarias sobre nuestros hombros. El texto bíblico se encuentra en Efesios 4:32 y dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. La recomendación de Pablo acá es: perdónense mutuamente, unos a otros. A veces ofendemos de una manera y a veces ofendemos de otra manera. Y lo que debemos aprender es aprender a perdonarnos unos a otros. La necesidad de perdón. Y quiero que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Mateo, capítulo número 18, el libro de Mateo, capítulo 18. Quiero que podamos ver en nuestras Biblias y podamos dar lectura al libro de Mateo, capítulo 18. Los versículos número 23 en adelante. El libro de Mateo, capítulo 18. Y quiero que tengas tu Biblia en tu mano, porque eso va a ayudar a trabajar todo el desarrollo de esta clase, ¿sí? Mateo 18, 23 en adelante. Lleva por título Los dos deudores. Voy a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado que le debía 10,000 talentos. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciéndole de él, le ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron referidos a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me, porque tú me rogaste
perdonara. ¿No habías tú también de tener misericordia con tu siervo, como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a todos sus hermanos sus ofensas. Qué linda historia. Una historia sobre el perdón. La historia que está registrada en este pasaje del libro de Mateo es, es una clara ilustración acerca del perdón. Aquel rey del que habla la historia representa a Dios. El siervo nos representa a todos nosotros. Y el consiervo representa a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos han ultrajado, nos han ofendido o nos han lastimado. Es decir, nos deben un, nos deben algo. ¿Qué tan relevante es perdonar? Estos son estudios bíblicos. En este estudio bíblico vamos a tomar en cuenta el desenlace de esta historia para responder esta pregunta y para analizar otros factores importantes relacionados con el perdón. Número uno, el perdón es un bálsamo que alivia una carga que se quita. El perdón es un bálsamo que alivia. Es una carga que se quita. El Salmo 32, si podemos mirar una vez más, buscar en nuestras Biblias, el Salmo número 32, el versículo 1 y 2, nos va a enseñar en la misma dirección y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El rey David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, califica a aquellos que han sido perdonados de sus pecados como bienaventurados. Cuando Dios nos perdona nuestras culpas y pecados, recibimos un gran alivio y un gran peso de encima cae de nosotros. Es como un bálsamo, es como una carga que se aliviana. En segundo lugar, Dios nos da ejemplo de perdonar. Todos somos pecadores y necesitamos de su perdón. Si nosotros podemos mirar rápidamente un versículo que es muy conocido por cada uno de nosotros y está en Romanos capítulo 3, el versículo número 23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos del perdón. Según la Biblia, todos los seres humanos somos pecadores, que necesitamos ser salvos por Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. En el mismo Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice de la siguiente manera. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, sin el perdón de nuestros pecados, estamos muertos. Necesitamos la intervención de Dios. Dios perdona nuestras grandes deudas. La historia de Mateo 18 relata a aquel rey que representa a Dios. Fue movido a misericordia, dice el versículo número 27, 18-27 que habíamos leído. Y dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso nos enseña que Dios se compadece de nuestra condición. Ve que jamás podremos pagar por nuestros propios medios todas las ofensas que le hemos hecho. Y Él, movido a misericordia, nos perdonó, nos perdona. Dios nos exige perdonar a nuestros ofensores, en tercer lugar, y eso debemos tener muy claro. Las ofensas que suframos jamás serán peores que lo que nosotros hemos hecho contra Dios. La ofensa contra Dios ha sido grande y Dios ha sido bueno en perdonarnos. Entre todos los detalles interesantes en el relato de Mateo, hay algo que habla de la cuantía, de lo que el siervo debía, 10,000 talentos. Según los estudiosos, un talento equivalía a 6,000 denarios.
Un siervo común de aquella época tardaría unos 16 años en ganar esta cantidad. ¿Se puede imaginar cuánto le tardaría ganar 10,000 talentos entonces? Era mucho, mucho, mucho dinero. Por eso no podía pagar. Entre tanto, el consiervo le debía a este hombre solo 100 denarios. Muy, pero muy inferior a la deuda con el rey. Muy poquito. Pero este hombre no quiso perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la Escritura. Así también. Esa popular frase hace parte de la enseñanza de Jesús sobre la oración que se registra en Mateo capítulo 6, versículo 12. En Mateo capítulo 6, versículo 12 nos enseña que dentro de nuestra oración también debe estar la parte del perdón. Mateo 6, 12 dice de la siguiente manera: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta expresión implica que para nosotros podamos recibir el inmenso perdón de Dios, debemos también dar perdón a aquellos que nos han ofendido, sea como fuere. No hay, no hay medida para poder perdonar. Debemos aprender a perdonar. No hay límites para el perdón. Mateo 18:22, lo que estábamos leyendo, y nos enseña y dice, Jesús dijo, no te he dicho que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro preguntó a Jesús algo que quizá muchos de nosotros hubiéramos preguntado también. ¿Cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Sería interesante también preguntar, ¿cuántas veces deseo que Dios me perdone a mí? Recordemos que el final de nuestra historia cuenta que aquel rey castigó a su siervo por no perdonar y dice enfáticamente, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus, a cada uno de sus hermanos sus ofensas. En Mateo 18:22 da un dato, 70 veces 7. En otras palabras, siempre debemos perdonar, siempre. Por último, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Un castigo. Leemos al final del relato de Mateo 18 que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. ¿Sí? Es un castigo. En segundo lugar, Dios no recibirá nuestra ofrenda si nosotros no aprendemos a perdonar. En Mateo capítulo 5, el versículo 23 y 24 dice de la siguiente manera, donde nos habla acerca de lo importante que es perdonar. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los estudios bíblicos nos enseñan que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos estar en paz con nuestro prójimo. Nuestras ofrendas son nuestro servicio a Dios, los sacrificios que hacemos por Él. Pero si no estamos reconciliados con nuestros semejantes, Dios no aceptará nada de ello. También el no perdonar acarrea enfermedades físicas. La ciencia ha descubierto que existen unas enfermedades invisibles que son causa por sentimientos negativos, producidos por remordimiento, el odio y la falta de perdón. Tales enfermedades han sido denominadas psicosomáticas y hacen un gran daño al cuerpo. Por lo general, se visita al médico y nunca encuentran algo, porque se debe todo a nuestras emociones negativas. Hemos visto en estos estudios bíblicos que el perdón es una ola refrescante sobre nuestras vidas. Así como sentimos paz al recibir de parte de Dios, se siente un gran alivio al otorgarlo a quienes nos han enseñado, nos han hecho mucho daño. Así que aprende a perdonar, aprende a perdonar. Actividades de aprendizaje: lee las indicaciones de la clase, observa el video de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de aprendizaje. Que Dios bendiga tu día y aprende a perdonar.